poderoso Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Bienvenido al Ministerio Oasis, junto al pastor Roberto de Sena. Dios me los bendiga. Salude, pastor, salude. Un segundo. Testing, testing. Dios bendiga y Dios guarde. El favor Amén. de Dios sea sobre ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Hoy venimos bajo el tema Venciendo el espíritu amalecita. Vamos a estudiar sobre este espíritu. Venciendo el espíritu de amalecita. Amén. En Gálatas capítulo 5, verso 17, ¿qué dice ahí, pastora? Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Exacto. Aquí dice lo siguiente: Amalek es un espíritu manipulador que trabaja por la retaguardia. Es el espíritu de traición, un espíritu que te quita pasión por la presencia del Señor. Esto hace Amalek. Ataca por la espalda, pero también te quita como la pasión por las cosas de Dios. Amalek trae al interior de tu vida, hogar y descendencia, contienda, pelea, gritería, maledicencia, división, adulterio, ira, etc. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21? Quiero que me lo lea. Y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán al reino de Dios. Entonces aquí vemos características de este espíritu que tiene diferentes tipos de funciones en la vida de las personas. Por eso fue que la pastora le iba en Gálatas 5:17, antes de desarrollar el mensaje, que dice: porque el deseo de la carne es contra ¿qué? El espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Quiere decir que cuando Amalek está operando hay una guerra interna en la vida de nosotros. Por eso es que vamos a definir un poquito cómo opera este espíritu y ya vimos algunas características de él. Ahora bien, ¿cuál es la función del espíritu de Amalek? Acá dice, número 1, Amalek ataca cuando estamos débiles. Esto es lo primero que hace este espíritu, este principado, esta potestad. Ataca a las personas cuando estamos débiles, descuidado. Cuando la persona está descuidado, entonces Amalek comienza a meter mano con la gente. Cuando la persona está cansada, este espíritu se aprovecha porque le gusta atacar por la retaguardia. Y nunca ataca de frente, sino por la espalda. En otras palabras, es un espíritu traicionero que ataca a uno ¿por dónde? Por la espalda. Por la espalda. En Deuteronomio capítulo 25, verso 17 al 19, ¿qué dice? Dice: acuérdate de los hijos, De lo que hizo. Amalek contigo en el camino. Cuando salía de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor,
en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la posees. Borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo y no lo olvides. Dígame algo, está bien poderoso ahí. Eso está tremendo. Porque está dando la característica cómo ataca, cómo atacó al pueblo. Sí, porque está esperando que la gente estaban débil, cansados en el camino, como uno dice, trabajados, y no tuvo temor de Dios. O sea, lo atacó por la espalda, porque también cuando iban a pelear a la guerra, iban los valientes adelante. Y ponían una escolta como media débil detrás para que los valientes vayan rompiendo. Ponían diferentes tipos de batallones. Entonces parece que Amalek ataca a la retaguardia, ataca al más débil, al que está más cansado primero, para ir desbaratando. Porque oye cómo está diciendo esta palabra. El Señor le está diciendo: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salía de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató que la retaguardia la Esparta. Esta es la retaguardia, por eso que usted tiene que guardar su espalda. Usted tiene que cubrirse. Por eso cuando uno hace guerra espiritual tiene que decir: yo me cubro contra golpes, revanchas, retaliaciones, porque el enemigo le va a atacar, le va a perseguir. Santo es el Señor. Dice: y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado. Oye, cómo se aprovechó este demonio. Porque cuando la gente está como más cansado y más trabajado, más agobiado, ahí es que dice Amalek: le voy a dar ahora para que bote el mapé. Claro, porque es un espíritu que parece como que calcula. Él no va a entrar cuando tú estés fuerte espiritualmente. Es cuando tú estás más cansado, más débil. Porque eso es lo que está diciendo. Esta palabra es bien poderosa. Cuando está distraído. Ahí dice: ahora te voy a meter mano. ¡Pam! Y golpea a este principado, esta potestad. Y mira, en la misma característica de Amalek acá, en 2 de Samuel 17, del verso 1 al 4. Léalo ahí, pastora. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caerá sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Entonces, este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. ¿Qué dice ahí? Es la misma característica, como quien dice. La traición, ya. La traición, está hablando de traición, pero ¿cuál es el consejo de Ahitofel? Como David viene corriendo de Absalón, salió de Jerusalén para que no haya una matanza, entonces él salió para que Absalón tomara el poder, no lo cogiera, porque Absalón era hijo de David. Entonces Ahitofel era el consejero del rey David, pero ya que a Absalón le dio un golpe de estado, entonces él pasó a Absalón. Ahitofel. Entonces Ahitofel le está dando un consejo. Dice que la boca de Ahitofel era como la boca de Dios en la tierra. El consejo que le dio a Ahitofel era bueno. Pero como David era el siervo de Dios, David oró en contra de este consejo, porque realmente David estaba cansado, estaba agobiado y estaba desbaratado, y si le caía el ejército, lo iba a desbaratar. Entonces, así es que opera el espíritu de Amalek. Cuando usted está cansado, distraído, afanado y angustiado, entonces ataca ¿qué? La retaguardia. ¿Quiere decir algo, pastora? Entonces, ¿cuál es la función del espíritu de Amalek? Hablamos número 1, Amalek ataca cuando estamos débiles, descuidado, distraído, cansado, y nunca ataca de frente sino por la espalda. Número 2, Amalek representa la naturaleza caída que se opone al espíritu en nosotros.
Por eso fue que leímos al principio que el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la vida carnal. Entonces hay una batalla interna en la vida de cada una de las personas. Gálatas capítulo 5, verso 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. O sea, ahí está la guerra. Lo que quisieres, perdón. Ahí está la contienda. Cuando tú dices voy a orar, ¿qué te dice la carne? No ore. Quédate acostado. Vamos a ayunar. No, muchachos, mira esos panes, tú y bebete un café. Ponle un quesito. No te vayas a retiro. No te vayas a retiro, no. ¿Para qué tú vas a retiro? ¿Para que te saquen, para que saquen el chuki que tanto? No, yo me quiero quedar aquí, no te vayas. Porque los chukis son sabios. Los chukis cuando ven que hay una liberación, una cosa, dicen, bueno. Y le dicen al dueño, mira, no vaya por ahí. Quédate en la casa. Porque los espíritus son seres inteligentes. Así que se le conoce a los espíritus. Ellos no son brutos. Y ellos te dan un consejo y te dicen, bueno, como ahí va a haber candela y va a haber chispa, quédate, porque si vas por ahí fácilmente tu último día en este cuerpo. Como dicen allá, para que digan que ahí murió, que digan que ahí corrió. Entonces, el pichón te dice, quédate en la casa. ¿Por qué? Porque la carne se opone a todo lo espiritual. La carne te dice, no lea la Biblia, no vaya a la iglesia. ¿Para qué tanto que ir a la iglesia? No ore. Esa es tu carne. Entonces, si tú alimentas tu vida carnal, tu vida espiritual va a menguar. Entonces te va a dominar la carne y no el espíritu. Y ahí es que está la guerra. Por eso que dice, el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. ¿Y dónde está esa batalla? Dentro de nosotros. No está afuera esa batalla, es adentro. Es la voluntad. Hay una voluntad que se rinde al bien y otra al mal. Eso está dentro de nosotros. Romanos 8, del 5 al 8. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y lo que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mira lo que usted estaba hablando. Los chuki o lo que te está haciendo la oposición para que tú te consagres a Dios va a crear una guerra y va a crear una oposición adentro de ti para que te opongas a las cosas espirituales. Hermano, si tu carne te está diciendo no vayas a un retiro, no vayas a buscar de Dios, no vayas, y buscas muchas excusas, es el chuki que te está hablando para que no te consagres. Es para que tu propósito no se cumpla en Dios. Dice que el designio, en otras palabras, el diseño por el cual el enemigo fue como quien dice establecido, creado, es para hacerte la guerra a ti. Entonces tú tienes que pelear en contra de eso porque él no quiere que tú cumplas tu propósito en Dios. Entonces cuando algo se opone a buscar de Dios o a las cosas espirituales, te tienes que dar un red flag, te tienes que dar una luz verde o roja diciéndote, espérate, aquí hay algo mal. Porque yo pensaba que yo estaba bien, pero están diciendo que hay un retiro de 3 días y no ni llego ni por la luz, ni por atrás, ni por delante, ni por al lado. Entonces hay un problema espiritualmente hablando porque hay algo que no quiere que tú seas libre y el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Claro, porque cuando la gente viene a un retiro o algo es para debilitar el hombre fuerte que está en ellos. Es para debilitar la fortaleza que tú has creado. Es para que lo que te domina ya no te domine, sino que se quite de ti. Porque hay muchas fuerzas que nosotros absorbimos en el mundo que todavía están alojadas. Dios libera el área del alma, Dios libera el área del espíritu, pero también tiene que liberar el área del cuerpo. O sea, son diferentes liberaciones que Dios hace en nosotros. Entonces hay cosas que todavía no han salido de nosotros, están ahí. Entonces Dios está esperando que uno se fortalezca más espiritualmente para poder luchar contra eso.
Porque después que se vaya y quiera volver y tú no estás preparado, va a venir peor la situación. Es como que te suben a ti de teniente a capitán. Ya tú sabes que tu rango es diferente. Ya tú no puedes operar como teniente, sino como capitán. Y así mismo son las cosas espirituales. Efesios capítulo 5 del verso 8. Quería aclarar algo rapidito. Y nosotros entendemos que, porque a veces la gente pone como excusa en el sentido de que, yo trabajo, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Estamos hablando de la gente que pueden, que no tenían compromiso, no tienen niños chiquitos, no tienen ningún tipo de responsabilidad, que sí podían llegar, pero su carne le decía en contra de lo espiritual. Y podían venir de día. Y podían venir de día. No llegue, no vaya, no esto, no lo otro. Entonces, yo quiero que esté claro, no estamos hablando, porque a veces la gente quiere justificar, pero yo tengo esto, yo tengo lo otro. No, hermano, también nosotros podemos tomar de acuerdo, sea un matrimonio, tienes niños chiquitos, ok, tú vas por este tiempo, aunque sea 4 horas o lo que sea, pero tenemos que buscar la forma de cómo consagrarnos cada día más, porque usted lo está haciendo por su familia. Y por ellos mismos, no por y por ustedes mismos, o sea, porque si hay algo que está paralizando tu bendición o algo que está interviniendo a que la bendición de Dios llegue a tu vida, tienes que entrar en un tiempo de guerra espiritual. Amén. Y hay que hacer un tipo de sacrificio. Eso, entonces, si hay una ventana donde tú dices, ok, yo puedo, no, estoy trabajando de X hora, pero puedo llegar estas 4 horas y se la voy a dedicar al Señor completo y voy a meterle caña, Dios va a aceptar esa ofrenda. Amén, amén. Entonces, en Dios no tenemos ningún tipo de excusa cuando tenemos que pelear por lo nuestro. Eres tú que tú tienes que pelear por tu casa, eres tú que tienes que pelear tu bendición, eres tú que tienes que cumplir el propósito, eres tú que necesitas, nosotros todos necesitamos. Entonces tenemos que dejar las excusas aparte. El enemigo va a usar eso. Esa es la retaguardia que está atacando para que no haga las cosas, para que no crezca, para que no llegues, para que no se cumpla el plan de Dios en tu vida. Entonces tú tienes que identificar eso que te está haciendo la guerra, que cada vez que tú quieres buscar de Dios o se haga una oportunidad de tú buscar presencia o de crear una intimidad con el Señor, el enemigo se va a levantar en contra de tu carne, vas a estar cansado, tienes proyectos, tienes cosas que hacer, siempre aparecen a la última hora gente que te visitan, que si pito, que si flauta. Entonces, a veces Dios permite todas estas cosas. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Es con Dios? Recuerde que nosotros estamos aquí en la tierra para cumplir un propósito. Todos fuimos creados para algo, no para quemar una silla, para que tenerla calientita. No. There's a purpose for you. Hay un propósito para ti. Y la única forma que vas a encontrar tu identidad en Cristo Jesús es buscando de Él, buscando de su presencia. Lo que el pastor estaba diciendo mientras estábamos en la intercesión, lo que la iglesia necesita es orar. Y tienen que venir a orar más orar. Tú quieres que los yugos se rompan, tú quieres que la bendición llegue, es orando, no hay ninguna otra forma. There's no trick or magic portion, nada. Esto es orando. Aquí no hay que cerrar los ojos y make a wish. No, eso no existe. Es orando, quemando la carne, esforzándote. Y ahí es que tú vas a ver la mano de Dios moviéndose en tu vida. Amén. Amén. Efesios 5 del 8 al 11. Dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Qué me dice de eso? Hay que reprender, hermano, lo que estábamos hablando como 2 o 3 semanas atrás, que cuando el enemigo viene a usar a una gente, cortarle la cabeza desde arriba. Claro. Paralizarlo por completo y decir, no, eso no es así, usted no ha estado aquí, se ha perdido los comerciales y déjame informarte. Y no permitir que el enemigo se infiltre a través de conversaciones que no edifiquen. Pero es que dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas.
sino más bien que reprenderla. Otra palabra, tiene que corregir la gente. Entonces, número 2, Amalek representa la naturaleza caída que se opone al espíritu. Número 3, Amalek es un espíritu que hace guerra continua contra el pueblo de Dios. Es otra cosa que hace este principado, hace guerra continua contra el pueblo de Dios. Y oye cómo tiene el título, hay guerra con Amalek. Léame ahí Éxodo 17 del 8 al 16, pastora. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, porque tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Oye, eso lo fuerte que Amalek. ¿Qué usted me dice de eso? Hable. Eso está fuerte. Porque el mismo Dios está diciendo: yo tengo guerra con esto. Yo tengo guerra con Amalek de generación en generación. Quiere decir que Amalek tiene una guerra continua contra el pueblo de Dios. Este espíritu ataca constantemente al pueblo de Dios. Y oye como dice el mismo Dios: por cuanto la mano de Amalek se levantó, Dios tendrá que guerra de generación en generación. Amalek representa lo que se opone a la herencia espiritual y es un bloqueo a la relación con Dios. Es otra cosa que hace Amalek. Este es el punto número 4. Primera de Samuel 15:2. ¿Qué dice? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek Amalek a Israel al ponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Entonces, ¿qué hace Amalek también? Es una oposición. Es un bloqueo. Primera de Samuel 15:2 es un bloqueo. Dice: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino. Eso quiere decir que cuando tú en el camino vas caminando en el propósito, Amalek se levanta y dice: te voy a detener, te voy a paralizar, porque este es un propósito de este principado. Santo es el Señor. En Hechos capítulo 16, verso 16 al 18, ¿qué dice ahí? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daban voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradado a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Dígame algo. Interesante, porque estamos hablando de que viene a interrumpir, porque ellos iban de camino a la oración. Exactamente. Y yo quería hablar un chin más del verso anterior, porque
nosotros tenemos que entender que se va a oponer al servicio, a la adoración a Dios. Eso es amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a decirle a ustedes en medio del servicio, usted tiene que arrancar, es porque estamos peleando una oposición en contra de lo que estamos haciendo, en contra de la bendición, en contra de que el Espíritu Santo se manifieste, en contra de que el Espíritu Santo se mueva en el servicio. Entonces nosotros tenemos que despertarnos y ponernos un poquito más agresivos en el espíritu para pelear en contra de ese espíritu, porque se está moviendo sutilmente, durmiendo a la gente como que para que no peleen en guerra, no entren en guerra espiritual, no se sacudan, no suelten la moña, porque el enemigo quiere ese espíritu que salga de la manera que entraste. Claro, porque aquí estamos dando características de Amalek, por aquí estaba operando un espíritu que es la misma característica que un espíritu pitón. Yes. Porque era un espíritu que operaba cuando iban a orar. Ella interrumpía. Pero hablaba verdad. Hablaba una verdad porque los demonios saben. Los demonios saben quién tú eres. Y decían, estos hombres son hijos del Dios Altísimo que anuncian el evangelio de la salvación. Los pichones te conocen. Pero algo hacían ellos y era que cada vez que iban a la iglesia a orar, se les salía el camino. Y Pablo un día se le cruzó la cabeza y dijo, hasta hoy este pichón me va a perseguir. Porque todo hasta un día. Yes. Todo hasta un día. Si algo no le está dejando orar a usted, todo hasta un día, usted tiene que coger un coraje espiritual. Amén. Tiene que coger un valor espiritual. Tiene que indignarse de la situación y decirle hasta hoy. Esto fue lo que hizo Pablo. Se cansó porque parece que la mujer le caía atrás desde que salían hasta que llegaban y lo esperaba afuera. En otras palabras, cuando esa mujer le salía a Pablo al encuentro, le bloqueaba la cabeza. Le robaba la comunión. Claro. No podía orar. Porque era una guerra, era un demonio de adivinación, era un espíritu inmundo que lo estaba persiguiendo, oponiéndose a qué? A que él reciba la bendición, a que él se conecte con Dios, a que reciba llenura del Espíritu de Dios. Porque cuando usted viene distraído así, ese espíritu le cae atrás, usted no puede ni orar, no puede arrodillarse, no puede sentarse, no puede acostarse, no puede pararse, está incómodo. Tiene que identificar estas cosas. Esto no es nada más para que usted diga, hay un espíritu. No, es para que usted identifique ese chuque que le está cayendo atrás a usted. Para que usted entre en guerra espiritual y se indigne contra lo que se le está oponiendo a usted. Amén. Para que usted llegue al propósito y cumpla el propósito de Dios. Amén. El punto 5, el espíritu de Amalek enfría la fe. Corta el entusiasmo y siembra la duda. Oiga, ¿qué hace estas cosas, hermano? Esto está delicado, de verdad que sí. ¿Qué hace este espíritu? Enfría la fe. Corta el entusiasmo, como que dice, tú haces algo para Dios y te quita el gusto. Ya no lo hace porque lo tengo que hacer porque la pastora me dijo, no, tiene que reprender ese pichón. Tiene que reprender ese pichón. El espíritu de Amalek enfría la fe, corta el entusiasmo y siembra la duda. Amalek representa esa voz que dice, Dios no está contigo, no lo lograrás. Eso dice el espíritu de Amalek. Dios no está contigo, no lo logrará. Número capítulo 13 del 31 al 33. ¿Qué dice, pastora? Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que tragan a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura. También vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas.
y así les parecíamos a ellos. Poderoso. Ellos estaban teniendo hasta visiones por el otro. Ellos estaban hasta pensando por el otro. Ellos nos miraban a nosotros y nos veían como langostas. Ellos se matan ellos mismos, yo creo. Yo me vi como que el gigante me mató, ellos estaban diciendo. No, ellos estaban teniendo, they were hallucinating. Porque el miedo te hace hacer todas esas cosas. ¿Qué hace Amalek? Te enfría la fe. Yo tenía la fe fría. Corte el entusiasmo, no querían, estaban hablando negativo, no se puede, no hay fuerza para hacerlo. Eso es lo que hace Amalek. Pero Caleb y Josué dice, ellos confiaron en el Señor, un espíritu superior, un espíritu de fe. Ya Dios le había dado una palabra, ya Dios te ha dado promesa, tú lo que tienes que caminar y creer, y punto. Y no llevarte de Amalek, que te va a enfriar la fe, te va a cortar el entusiasmo, va a sembrar la duda y va a decir tú, Dios no está contigo, no lo logrará. Eso es lo que te va a decir el pichón. Ahora bien, ¿cómo hacer guerra espiritual contra Amalek? Número 1, lo que estábamos hablando, la intercesión y dependencia de Dios. Amén. 2 cosas para usted hacer guerra contra estas fuerzas demoníacas. La intercesión y la dependencia de Dios. Amén. Si algo le está distrayendo, usted sacúdase. Si hay una familia que lo está distrayendo, sacúdase. Conéctese. Amén. Suelten la distracción, hermano. Deuteronomio 28:7, ¿qué dice? Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Dígame algo. Amén. Que Dios va a pelear por nosotros. Vamos a tener Guerra que huir. espiritual. Eso es palabra para uno hacer guerra espiritual. Segunda de Samuel 15:31. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron contra Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Guerra espiritual. Saber orar. Confunde. Es saber orar. No te nada más orar luego. No, orar estratégicamente. Pablo dice, ora con el entendimiento. Tienes que saber por qué está orando, cómo orar. Dependiendo de la situación, tú tienes que orar. Porque una misma situación no se te levanta todo el tiempo. Entonces una misma situación son diferentes situaciones y ¿cómo se puede decir? En cada situación tiene que haber una oración diferente, la palabra, para explicarlo mejor. Tú no vas a orar de la misma forma en todas las situaciones. Y son situaciones diferentes. Hay diferentes estrategias siempre. ¿Qué dijo David aquí? Se levantó Ahitofel, donde leímos ahorita, dio un consejo para matarlo y David estaba lejísimo. Le avisaron que Ahitofel le estaba dando el consejo. ¿Y cómo oró David? Túrbalo, confúndelo. Yes. ¿Y qué hizo Dios? Levantó otro consejero ahí mismo, dio otro consejo y asentaron el consejo del otro y no de Ahitofel. ¿Y qué hizo Ahitofel? Se aholcó. Se aholcó. Porque Dios le turbó su consejo. Y usted tiene que orar así, turba el consejo de los brujos, turba el consejo del diablo, turba el consejo del que me ataca por la espalda que no conozco, túrbalo, confúndelo. Por eso te dice, por un camino vienen, por 7 tienen que huir. ¿Por qué? Porque Dios lo confunde. Santo y poderoso. Vienen unidos, pero al Dios confundirlo, lo divide. Eso es lo que pasa. Zacarías capítulo 4 verso 6, ¿qué dice, pastora? Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra, es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dígame algo de eso. Que nosotros tenemos que aprender que no es con la fuerza de uno, sino con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es con el poder de Dios. Amén. Jael pudo matar al príncipe que estaba haciendo guerra, al rey, y lo mató, pero para ella traspasarle la estaca por el ciene de la cabeza a ese hombre, tenía que tener una fuerza sobrenatural, porque es como si fuera un concreto el cerebro de nosotros. Imagínate metiendo una estaca, una mujer.
Y yo creo que la gente tiene que aprender a pelear en el espíritu y no nosotros mismos. Nosotros queremos hacer las cosas con nuestra propia fuerza, cambiar a la gente con nuestra propia fuerza, pensando que tú dando un consejo, manipulando, vas a cambiar a la gente. No. Esto es con Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que redarguye. Amén. El Espíritu Santo es el que cambia. El Espíritu Santo es el que pone a reflexionar a uno, no la gente. Amén. No la gente. Entonces, el Espíritu Santo no necesita tu ayuda. Tú lo que tienes que hacer es orar por la gente, aprender a orar, y ellos caerán. Amén. Es Dios, no eres tú. Queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo y tenemos que sacarnos de la ecuación. Eso es como ahora están evangelizando en las calles, están saliendo, es estrategia del Espíritu Santo. No es nada más un grupo que se levante, déjame visitar. No, ¿qué hacemos, Espíritu Santo? ¿Cómo oramos? ¿Cómo evangelizamos? ¿Qué necesitan esta gente? ¿De qué forma intercedemos? Porque esto es una tierra y hay que buscar la estrategia de Dios para poder entrar a los corazones por medio del Espíritu Santo que redarguye a la gente, claro está. Son estrategias espirituales que Dios te da porque tú estás haciendo una guerra. Cuando usted está evangelizando, está haciendo una guerra a las tinieblas. Entonces usted tiene que saber qué tipo de armadura y cómo va a combatir en contra de eso. No es nada más algo físico, literal, que usted le está viendo bonito. Es una guerra espiritual, por eso que tienen que orar. Tienen que buscar dirección de Dios, como decía David: subo, entro, voy, no voy, salgo, no salgo. Dirección para todo. Dirección para todo. ¿Cómo hacer guerra al espíritu? ¿Cómo hacer guerra espiritual contra Amalek? Número 1, con la intercesión y la dependencia de Dios. Número 2, con la obediencia total. Esto es otra cosa. Obedeciendo usted va a vencer este principado y esta potestad, porque Dios te va a dar estrategia para vencerlo. Pero tienes que dejarte dirigir de parte de Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, del verso 3 al 9. ¿Qué dice, pastora? Dice: ve pues e hiriere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camello y asno. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos y apartaos y salid entre los Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron de los ceneos entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de las carnes, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciado destruyeron. ¿Qué usted me dice de esa enseñanza? Una gran desobediencia, porque dijo que destruyera todo, no que separara. Exactamente. Dio unas instrucciones que destruyera al niño, aún lo que estaban amamantando, a todo el mundo, al perro, al gato, a la hormiga, si tenía quedaba por ahí, que también la destruyera. O sea, fue específico, y él decidió perdonar. O sea, él tomó una decisión por sí mismo, que nosotros también hacemos a veces. Hacemos decisiones por nosotros mismos cuando Dios dice: no tengas misericordia. Ay, bendito, me da pena. Ay, pero que es que no tiene dinero. Ay, bendito, ay, vamos a ayudar. Entonces Dios te está diciendo no. Y nosotros, sabiendo que Dios nos dijo que no, ay bendito, hermano, y nos destruye a nosotros mismos. Nos destruimos a nosotros mismos. Cuando Dios te dijo: no tengas misericordia. A veces Dios mete a la gente en proceso, pero es porque ellos mismos se metieron en el proceso.
God had nothing to do with it. Eran nuestras malas decisiones. Y hay consecuencias por las malas decisiones. Eso es amén. Entonces estamos acá en... ¿Decía algo más? ¿Cómo hacer guerra espiritual contra males? Número 1, hablamos con la intercesión y dependencia de Dios. Número 2, con la obediencia total, hermano. Cuando Dios te da dirección, tienes que hacerlo como Dios te diga, no como tú quieras, ni cuando tú quieras. Porque así no funciona aquí. Número 3, crucificando la obra de la carne. Así usted hace guerra contra males. Saúl tenía que crucificar la obra de la carne, pero la carne dominaba a Saúl. Ese era el problema de este hombre. Gálatas capítulo 5, 24 al 26, ¿qué dice? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Tiene algo que decirme de eso? No, háblate. Entonces ahí crucificando la obra de la carne. Número 1, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Quiere decir que la carne no puede dominarte a ti, ni tus deseos tampoco, que van en contra de las cosas de Dios. Romanos 6:6, ¿qué dice? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Está diciendo que nuestro viejo hombre fue crucificado. Crucifixión significa muerte. Efesios capítulo 4, 22, 24. Con esto termino. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad. Exactamente. Entonces dimos acá en este punto final, acá cómo hacer guerra espiritual contra males. Dimos número 1, con la intercesión, no puede dejar de orar. Y la dependencia de Dios total, con la obediencia total a Dios, crucificando la obra de la carne. El espíritu de Amalek representa la carne, el desánimo y la oposición espiritual constante contra el pueblo de Dios. Su estrategia es atacar en la debilidad, en el cansancio y en las distracciones. Así que ya usted sabe, orando en unidad y obediencia y consagración a Cristo podemos vencer. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. La persona vía YouTube estaban hablando en esta noche, venciendo el espíritu de Amalek. Santo es el Señor. Shalom. Shalom.